Gigi, hoy vamos a tener una invitada súper especial porque para mí es un placer enorme que vamos a tener a nuestra queridísima Tere Gaña con nosotros, que juntas estamos haciendo este podcast, pero creo que es importantísimo y maravilloso que podamos descubrir hoy quién es ella, por qué ella está haciendo todo esto y por qué nosotras estamos trabajando con ella en este proyecto tan hermoso. Entonces, un poquito para contarles a todos quién es Tere. Tere ha sido speaker durante muchísimo tiempo, es speaker transformacional de lo femenino en el liderazgo de la mujer. Ya nada más que con ese título tenemos mucho para cortar hoy, ¿no? Investigadora con 3 décadas enfocadas en resignificar y revelar la otra historia de la mujer, el viaje heroico del liderazgo femenino y el arquetipo de la Magdalena, humanitaria, multigalardonada, y entre los premios que tiene, fue escogida en la primera cohorte de las 100 mujeres protagonistas de Venezuela por la Embajada de los Países Bajos. Además ha ganado muchísimos otros premios y es fundadora de Mujer Wow, y además Tere, pues, tiene este sueño maravilloso que creo que es también lo que estamos compartiendo nosotros en este podcast, que es justamente descubrir esa historia de la mujer, esa otra historia de la mujer que a mí Ujú. me apasiona. Así es, Frida. Yo también estoy súper emocionada, la verdad que, bueno, presentar a Teres me parece que es un desafío por todo, ¿no?, el trabajo que ha hecho ¿no?, en tantos ámbitos, desde el desarrollo personal, el acompañamiento a la mujer, el emprendimiento, ¿no?, de triple impacto. Y bueno, aparte de eso, especialmente porque es una gran amiga. Y la verdad que me emociono, Tere, al hablar de Tere, porque en parte puedo decir que mucho de lo que soy tiene que ver con el camino que hemos hecho juntas. Así que aquí emocionada, vamos a agradecer a Tere, que dentro de poquito va a estar aquí con nosotras. Y mira, encantaría leer un extracto del libro que ella está escribiendo. Este libro está en proceso, que estamos ansiando poder leerlo por completo, y que forma parte de el título de una canción de una mujer maravillosa a la que tuve la oportunidad de acompañar en Madrid a presentar su disco, y en el que cantó esta canción tremenda que Tere le puso letra sobre el arquetipo de la María Magdalena. Andar los andares. No morí contigo, amado mío, mas sí conocí la vida, y de ella llené mi alma y mi vientre. No sé qué mis lágrimas por ti, maestro mío, pues con ellas limpié mi ser de rencores y dolores para desnudar mi sonrisa y sabiduría en una nueva tierra. No me derrumbé ni apagué al perderte, mi sol. Elegí más bien ser la torre de fe inquebrantable que algún día reflejará tu luz y la mía a la humanidad adolorida. No te extraño, hombre divino. Te llevo dentro de mí por toda la eternidad, reafirmando a cada corazón la bendición de amar y ser verdaderamente amado. Sí, sé que el sacrificio lo compartimos los dos, y que ellos dos y que ellos solo cuentan el tuyo y ocultan el mío. Sí, sé que a mí también me crucificaron con clavos de mentiras y maderas de calumnia. Sí, sé que aún llevo esa cruz en mi espalda, marcada por los latigazos de una historia mal contada. Pero la hora ya llegó y la verdad nos liberará. Y entonces nos verán en nuestro justo lugar, tú a la derecha y yo a la izquierda de la divinidad completa, y la fe renacerá. A mí esta historia me encanta porque son dos dolores vividos por la misma persona, ¿no? Creo que revela un poco ese sentimiento del dolor del otro sufriendo el tuyo propio. Creo que habla además de una conexión preciosa. Pero yo creo que Tere es la persona que debería contarnos un poquito de dónde viene esta inspiración para escribir esto tan bonito. Pues sí, bienvenida, Tere. Gracias.
No, gracias, me encanta, me siento extraña estando del otro lado del podcast que esta invitada. Pero me parece divino, además de que gracias por las palabras con las cuales ustedes me invitan. Yo, a ver, trabajar con mis amigas y yo trabajo con amistades o hago de las personas con las cuales trabajo mis amistades. Y creo un espacio de mucho cariño y de mucho respeto. Y cuando pues nos unimos nosotras tres para este podcast, algo maravilloso que yo pues he estado sintiendo es la confianza mutua, el engrandecimiento que nos hacemos unas a las otras. Y de eso se trata quizás gran parte de mi trabajo, porque la otra gran parte es gozármelo. Entonces, engrandecer para mí engrandecer a la mujer es engrandecer al hombre también, porque es engrandecer la vida misma, es engrandecer la naturaleza, es engrandecer las relaciones y es engrandecer lo que es justo para mujeres y hombres, que tiene que ver con regresar a la mujer a su justo lugar en la divinidad y en la humanidad. Y de eso se trata mi camino desde que tengo más o menos 15 años de edad, que no lo Sí, tenía tan claro, pero me Tere, botaron del colegio. a ver, Tere, tenemos que conversar aquí todas, así que Todas, no te encadenes tanto. todas. Mira, Perdón, yo lo que quiero, lo perdón. primero que quiero, sí, aquí lo primero que a mí me gustaría conocer un poquito es dónde encuentras tú que fue como un momento para ti importante, que fue lo que puede haber detonado esta necesidad tuya de búsqueda que, que se ha convertido en tu proyecto de vida, ¿no? Mi, ¿Qué puedes mi, recordar tú o qué puedes contarnos tú de cuál fue ese momento? mi, mi, mi momento fue en una iglesia. Mm. Yo me portaba muy mal en el colegio y era una muchacha, no, sigo siendo muy irreverente, eh, pues de lengua muy fácil de soltar las cosas de manera un poco quizás indolente, sobre todo en aquella época. Y me botaron de clase como muchas otras veces y yo me fui, estaba caminando sola, aburrida por el colegio y yo tendría 15 años y me fui a la iglesia y me senté y agarré una Biblia. Y cuando la abrí, leí, me acuerdo, los nombres de los 5 hijos varones de la madre de Jesús. Es decir, que María la madre había tenido más hijos más allá de Jesús. Y eso para mí fue impactante porque me di cuenta en ese instante que si no todo, la gran mayoría de lo que nos estaban contando en un colegio católico no era verdad. O estaba Mm. oculto o estaba tergiversado. Y eso para mí fue un impacto muy fuerte, muy, muy fuerte. Y automáticamente deduje que entonces la vida de Jesús que a mí me estaban contando no era tal. Y comencé a investigar y me encontré en el camino con María Magdalena y también llegué a la conclusión de que se habían mentido con respecto a Jesús, su madre, etcétera, también con respecto a María Magdalena y de ahí en adelante toda mi investigación. Sí, pero, ¿Y a ver, cómo relacionas esto, Tere, con esto que estamos haciendo? Ah, perdona, Frida. sí, no, Cómo relacionas? Estamos las dos aquí con ganas de acompañar a Tere y preguntarle un montón de cosas porque hay tanto que queremos saber. Tere, si alguien te preguntara, ¿verdadero? Bueno, mira, a ver, yo amo estar frente a las cámaras y tengo muchos años de televisión, de estar en programas y como invitada a mis programas, etcétera. Pero de hablar de este tema, yo me he sentido es impulsada por mis amistades, por ustedes y otras amigas más que han estado detrás de mí y mis socios en Mujer Wow para que se hiciera podcast, docuserie, película, programa de televisión, libros, lo que fuera. Y es más bien el impulso de estas otras personas que me rodean, entre ellas ustedes dos, lo que ha hecho que nos engranemos y generemos ideas como este podcast. Hace 10 años yo grabé un podcast con otra persona que en aquel momento era mi socia y ahí quedaron grabados. Jamás, nunca le hice promoción. Ahí quedó grabado en YouTube y bueno, lo pueden ver, fue hace muchos años, de los primeros podcasts que se grabaron en esta nueva ola de redes sociales.
y esta vez me dije, no, voy a escuchar pues todo lo que las personas que aman lo que yo también amo y con mucha voluntad y disciplina, pues reunirme con mujeres extraordinarias como ustedes dos y un equipo como el que nos está acompañando a nosotros para hacer esto realidad. Fui impulsada, ¿Por qué fui crees, impulsada. Tere, que es importante que esta historia se revele? ¿Cómo cambiaría? ¿Cómo visualizas tú que habría un cambio en función de eso? Mira, mi gran inspiración en ese sentido es Riane Eisler y El cáliz y la espada, su libro es un bestseller maravilloso. Y ella habla allí de una palabra clave que es la gilania, ir más allá del feminismo y del patriarcado, o del machismo también. Para mí es importante que esta historia esté en su justo lugar, porque va a permitir que la psique de la humanidad se balancee y que la alianza verdadera entre mujeres y hombres permee en todas las áreas claves de la vida, sociedad, política, de la económica, en todas, la ciencia sobre todo, que está cambiando muchísimo sus historias. Cuando la mujer cobra poder o recobra poder, porque no lo cobra por primera vez, lo recobra, lo rescata, el ser humano cambia su manera de manejarse con el resto de lo que existe en la vida. E ir más allá del feminismo es una clave que para mí es innegociable. El día que ya nos requiramos del feminismo, ese día habremos logrado el gran salto en la humanidad. El feminismo no es el gran salto a la humanidad. El feminismo es un camino para hacer ese gran salto. El gran salto es cuando ya no lo necesitemos. Es decir, cuando estemos en paz, en alianza, en colaboración, lo masculino, lo femenino, hombre, mujer, en su justo historia de la humanidad y de la divinidad. Es decir, que la mujer tiene un lugar en el cielo, como lo dicen los cristianos. Fíjate que Frase última que estamos leyendo del cantar, ¿no? De este texto que se dice para la canción, el andar de los andares, en el que dice, y entonces nos verán en nuestro justo lugar. Es un justo lugar que nos engloba a todos, ¿no? A toda la familia humanidad, tanto hombres como mujeres y personas más allá del género. Es decir, volvemos a recuperar nuestro lugar cuando nos reconectamos por dentro. Tere, ¿cómo llegaste a esta canción? ¿Cómo salió? Bueno, yo ya te tenía escrito varias cosas al respecto y Macarena me llamó y me dijo, Tere, estoy grabando este CD y yo quiero que tú me pases una letra de todo lo que tú nos enseñas sobre María Magdalena y Jesús y yo le voy a poner música y voz. Y entonces reorganicé y escribí la letra y luego ella, y la pueden buscar en YouTube, Andar de los Andares, es fácil de ubicarla, y ella le pone al principio el Padre Nuestro en arameo y después mis palabras con música y cantado por ella. Ella es una gitana, una bailadora de flamenco y una mujer extraordinariamente hermosa y me siento muy honrada cada vez que la escucho. De hecho, cuando ella me la envía, yo lloré. Yo lloré, yo no capté al principio que era mi letra. Yo lloré por lo hermoso de la canción. Cuando la escuché por segunda vez es que me di cuenta que era mi letra. Sí, sí, la verdad Es que es muy hermosa impresionante. esta experiencia. Sí. Qué bueno. a mí me encanta porque creo que habla de algo, en esas líneas hay algo que a mí me parece que es fundamental y creo que lo vamos a conectar con lo que estábamos hablando antes. Que de alguna manera todo este proceso que se inició, y seguramente en algún momento hablarás de esto, generando un desbalance a una competencia o a una opresión, a una anulación entre el hombre y la mujer, que ha afectado al hombre también de una forma importante, porque este desbalance que hemos vivido las mujeres y que a veces se presenta como una supremacía masculina, ha dañado al Sí. mismo hombre también. Un dolor por el otro, sí. Sí. Ah, yo creo que la humanidad ha crecido en mucho dolor, así como también en mucha creatividad y soluciones, pero en mucho dolor.
y gran parte de ese dolor lo conlleva la mujer, y la solución no es causarle dolor al hombre. Esa no es la solución. La solución es trascender ese dolor y que los dolores que tengamos que vivir sean aquellos que son inevitables, pérdidas, muertes, la vejez que ya pues nos conlleva un fin de la historia de cada quien, un niño pequeño que enferma, o sea, hay dolores que son inevitables y que nos acompañan como para que tener que adornarlos, por decirlo de alguna manera, con aquellos creados o inventados por nosotros. Entonces, clave para nosotros las mujeres es que la solución no es causarle al hombre el dolor que ellos nos causaron a nosotros, además de que no todos los hombres estaban anotados ni están anotados en esa página del patriarcado y menos aún del machismo. Exacto. Así es. Yo ¿Y fui cómo criada nos por un ayuda el hombre que no arquetipo? piensa así. Ajá. Perdona, es cierto, ¿no? Porque a veces parece que con este tema de las mujeres olvidamos cuántos hombres nos han apoyado y con los que hemos colaborado desde el inicio de la humanidad, o mujeres y hombres han colaborado para que ahora estemos, bueno, haciendo unas especies de luchas un poco bueno, que nos desmerecen, yo creo, ¿no? Como humanidad. Tere, ¿y cómo el arquetipo de María Magdalena nos apoya en todo esto? ¿Cómo definirías tú este arquetipo? Porque creo que para muchas mujeres todavía es algo, ¿no? Abstracto, y en realidad María Magdalena nos ayuda de maneras muy concretas, ¿no? Este arquetipo. Bueno, primero es un arquetipo que para nosotras que estamos en este medio de investigación y de búsqueda de algo mucho más allá de lo que hemos aprendido, es más aceptado que aquellas personas que lo desconocen o que le tienen miedo. El arquetipo de María Magdalena genera miedo porque desmonta una creencia divina que pertenece solamente a un padre, a Dios Padre. Una creencia divina que excluye la presencia de una madre. Y en el trabajo de lo femenino, y sobre todo si ustedes acuden al viaje heroico de ser mujer de Maureen Murdoch, que se los recomiendo, lo primero que hace las hijas del patriarcado, que somos todas nosotras, es rechazar a lo femenino. Y lo hacemos inicialmente con la religión. Lo femenino no cuenta, no está ni siquiera en el cristianismo católico, que hablan de la Madre de Jesús como algo, alguien divino. Ni siquiera se respeta todavía a la mujer en la divinidad ni su presencia en lo sagrado. Entonces, María Magdalena es un arquetipo al cual se le teme mucho. Es una mujer que es colíder de Jesús, por ende es una mujer líder, una mujer de palabra, de impacto, de voz que vale. Es una mujer que recibió y guardó enseñanzas que solo Jesús le dio a ella y no al resto de los apóstoles. Es una mujer que tiene una visión del árbol sagrado y de sus frutos y de la serpiente supuesta, que es totalmente distinta a la que se nos ha sembrado a lo largo de estos 2000 años. Es una mujer que tiene un camino gnóstico de encuentro consigo misma, que es lo que realmente enseñaba Jesús, y es joven, educada, de dinero, de posición, de libertad financiera, porque pertenece pues a una de las tribus que son los benjamitas, que pues todavía alababan lo sagrado femenino y por ende las mujeres eran respetadas y educadas, hermana de Lázaro y de Marta, y su sola presencia en el mundo donde ella vivía independientemente de Jesús era influyente. O sea, hoy en día la llamarían una influencer. Ella sería una influencer. Y es una mujer, pues, que utilizó todos sus dones para apoyar a Jesús. Y fíjense qué hermoso lo que estoy diciendo. Es una mujer que trabaja mano a mano con el hombre y nunca hizo absolutamente nada sola. Siempre estuvo rodeada de apóstoles como Tomás, Felipe, de su hermano Lázaro, de José de Arimatea, de Maximino, y pare de contar de los otros hombres y mujeres que la acompañaron no solamente en la vida de Jesús, sino después en su camino hacia Sur de Francia y su legado en Sur de Francia. Entonces es una mujer que siempre supo trabajar en equipo. O sea, Tere, Entonces, yo creo que, cuando- disculpa que te interrumpo un momentico aquí, porque María Magdalena, por lo que nos estás presentando en este momento, para muchas Ujú. personas
es totalmente, probablemente nuevo para otras ya que te hemos venido siguiendo, hemos ido entendiendo este personaje y digo personaje porque creo que ella representa mucho más de lo que ella fue. Y como tú Sí. misma dices, que es un arquetipo. Y yo te oigo hablando todo lo que estás diciendo y ese es lo que todos nosotros quisiéramos llegar como Mm. mujeres. O sea, es poder tener esa posibilidad de trabajar, de ser reconocida, de poder manejar mis propias finanzas con libertad, pero que también tengo el apoyo de mi pareja y yo apoyo a mi pareja. O sea, habla de una plenitud como persona. Que claro, que yo me imagino que hace tantos años, hace 2000 años, eso debe haber reventado la cabeza por la conformación de muchas culturas sobre las cuales nos basamos nosotros, pero que habían otras culturas donde eso sí existía o no. Claro que sí, porque el paganismo, pues todos los seguidores de Isis y Osiris, de Artemisa, de Atenea, pues eran culturas que aun cuando eran patriarcales adoraban la presencia de lo femenino y las sacerdotisas eran sagradas, no solamente era un título, sino que eran sagradas. Y la mujer en ciertas y muchas comunidades eran sumamente importantes y tenían los mismos derechos que los hombres. Entonces, ¿qué pasa con María Magdalena? ¿Qué pasa con la mujer completa? Que como arquetipo también tiene su sombra, también tiene su lado de dolor, que es la calumnia, la desaparición o tergiversación de su historia y por supuesto la soledad como hembra, como mujer, porque pierde a su amado. Entonces la mayoría de las mujeres que asumimos liderazgo podríamos tener esa sombra de este arquetipo, que es creer que vamos a perder a nuestro amado y de allí seguiremos con nuestra luz, con nuestro liderazgo, pero solas. Y eso hay que tenerle cuidado porque todas las sombras están allí para ser iluminadas. Y esta es la sombra de este Exacto. arquetipo. Una maternidad que es tergiversada, una sexualidad que es demoníaca, que la endemoniaron, y una soledad impuesta por la historia que no le pertenece. Ojo, nadie sabe si ella se volvió a enamorar, nadie lo sabe. Nadie conoce esa parte de su historia, porque la han obligado a estar sola. Entonces esa sombra, nosotras las mujeres que queremos y buscamos encuerpar y vivir este arquetipo tan hermoso, tan sabio, es la Sofía hecha cuerpo, hay que tenerle cuidado, porque los mensajes oscuros están en todos los arquetipos. Ujú. Así es, Tere, y es un desafío de verdad considerar a la mujer completa en todas las facetas, sobre todo porque desde algunos aspectos como el feminismo, por ejemplo, se está compartimentando o de una manera o de otra a la mujer y no se permite que puedas florecer en todo tu esplendor, en todos los ámbitos y ser una trabajadora excelente, una madre excelente, una amante excelente y una mujer sabia y consciente que vive la vida que ella cree que es la que siente, que es lo que le toca o corresponde hacer en este mundo y desde esa visión de poder compartir y co-crear algo más grande de lo que tú en principio eres, ¿no? Entonces, es un Claro, desafío. y como eso está la otra historia de la mujer en general, lo que quiere decir que Exacto. nosotros también tenemos otra historia que simplemente la nuestra la hemos malentendido y qué tal si la renarramos, que Porque es mucho tu trabajo. ahí venía con eso que estás comentando ahorita, Tere. A partir de María Magdalena y este arquetipo que estamos descubriendo hoy, por encimita, porque de esto tú tienes para hablar largo y tendido, eh, está una repetición permanente que hoy en día estamos viviendo un momento interesante porque hoy en día las redes están plagadas de casos que cada día se van descubriendo más donde eran las esposas de los famosos quienes hacían los descubrimientos, eran las esposas de, eran las socias de aquellas mujeres que estaban quizás metidas en los ámbitos de desarrollo más impresionantes y siempre estuvieron calladas, tapadas en la historia. Y en la arqueología es interesantísimo cuando vamos descubriendo cómo muchas veces, y estás hablando de las diosas, ¿no? Que estabas nombrando ahorita, y nosotros nos las vendían como figurillas, las Sí, Venus, las figurillas.
y de la fertilidad y nunca nos la enseñaron como las diosas. Sí, fíjate que lo que mencionas es maravilloso de puntualizar, porque en la arqueología, hasta que entró la mujer, lo que se descubría se le asignaba al hombre. Si encontraba un esqueleto rodeado de armas, ese tenía que ser un guerrero, un rey, un varón. Y todas las figurillas que tú muy bien mencionas, Frida, que fueron encontradas en esas locaciones arqueológicas, fueron regaladas, vendidas a casi nada en los mercados de Turquía, de Egipto, del Medio Oriente en general, y porque no tenían ningún valor, eran demasiadas además. Hoy en día se dice, claro, eran demasiadas porque la mujer era demasiado importante. No eran unas figurillas, eran diosas. No eran unas muñequitas porno, como llegaron a decir ciertos arqueólogos, ni tampoco eran un juguete de niñas, eran las imágenes que estaban en los templos, en las casas, en los mercados, en las carretas cuando llevaban las mercancías. Siempre habían figurillas de mujeres largas, redondas, normalmente desnudas, mostrando que son mujeres porque eran las protectoras. Y esto fue minimizado, descartado por los arqueólogos anteriores y hoy en día pues se reescribe la historia. Si esa historia se puede reescribir, no solamente María Magdalena, sino la historia de las religiones, de la humanidad en general y por ende de la divinidad, quiere decir que la nuestra se puede escribir, mi historia se puede reescribir. ¿Qué habremos tergiversado mi familia, los psicólogos, yo en el camino? Que me han hecho creerme a mí de una forma cuando en verdad soy de otra. ¿Qué me aleja a mí de mí en toda esta historia que yo he vivido y en cada una de nosotras las mujeres y los hombres también? Porque al hombre también le cambian la historia cuando le dicen que ese esqueleto es un hombre y no una mujer, porque él cree que solamente son reyes. Y resulta que ellos Ciertamente. también honraban el reinado de una mujer. O que la divinidad no tiene un compañero, ¿no? No tiene una contraparte femenina, ¿no? Una compañera femenina, Por porque ¿qué pasa con la propia divinidad de un hombre, ¿no? ¿Cómo se vive a sí ejemplo, mismo en su divinidad si le falta esa parte de sí mismo, ¿no? O sea, claro, lo que claro. crea esta mal contar la historia es que ha creado desorden a muchos niveles, ¿no? Y de Y alguna manera creo soledad. que quizá por aquí es por donde, ¿no? Estamos tratando de poner nuestras semillitas para reordenar y que podamos contar nuestras historias desde un lugar más apropiado para cada uno de nosotros, ¿verdad, Tere? Es que eso que dices, Gis, Claro, tiene mucho que ver con esa soledad, con esa necesidad de completación, con esa búsqueda de ese balance, pero que a mí por lo menos me ha dado mucha paz entender que hay un origen. ¿Sabes? Que no es que uno está loco Bueno, buscando lo que no existe, sino que hay un origen para ese desequilibrio, para ese desbalance y que hay la posibilidad, como dice Tere, de reescribirlo, porque cuando escuchaba a Tere ahorita decía, oye, ¿cuántas cosas pudo haber escuchado yo que de alguna manera fueron tallando lo que yo creía de mí? mm, Y entonces funcionar para responder a esa expectativa. Entonces, muchas veces claro. o fallamos al otro o nos fallamos a nosotros cuando estamos buscando complacer esa imagen. Claro, inclusive la historia que nos está contando el feminismo tendrá que ser investigada y reescrita, porque el feminismo nos está enseñando a nosotras que nosotras somos la solución de la humanidad, la solución del planeta, y es mentira. Nosotras las mujeres no podemos cargar con semejante responsabilidad. Es más de lo mismo, es sobrecargar a la mujer de responsabilidades de la vida, muerte, vida. Y nosotras las mujeres no somos la solución de la humanidad. La unión de todos nosotros en equipo, esa guilania, es lo que nos permite realmente evolucionar. Entonces, cuando nosotros escuchamos el feminismo y sus mensajes, tienen tantas distorsiones como las del patriarcado. Por ende, sí es nuestra responsabilidad, cada una de nosotras, darnos el justo lugar que tenemos como equipo. Y todo lo que nos duela es nuestra responsabilidad sanarlo y no manejar movimientos sociales, religiosos, de género con la rabia o con el dolor que hemos almacenado y que no hemos sabido trabajar.
porque genera historias que no son reales y genera historias que son tóxicas. Entonces nosotras tenemos que buscar la manera, y estamos buscando la manera, de ahí este podcast que desafía la historia mal contada de la mujer, porque tenemos que buscar la manera de contar la historia de la forma más sana y justa para todos los personajes involucrados. Incluye al hombre, que son nuestros hijos, padres, hermanos, parejas, socios, etcétera. Y hay algo lindo en lo que estás diciendo, Tere, porque uno puede aproximarse, llegar a esto desde la rabia, desde la impotencia, desde la venganza, ¿no? Y es llegar a Desde el esto resentimiento y el desde, rencor. exacto, y es llegar a esto desde, bueno, la aceptación de que se hizo lo que se hizo con lo que se tenía y que bueno, pero que nos vamos a aproximar con amor, con perdón, con respeto, pero que ese camino es también para reivindicar, ¿no? Sí, Pero claro. desde la búsqueda de ese balance, de esa paz, y no de buscar un culpable para entonces quemarlo, ahorcarlo y hacer de lo que se hizo de la historia de la mujer, hacerlo ahora con todos aquellos que aparezcan como culpables, ¿no? Sí, pero inclusive en el camino de nosotras y del feminismo y de María Magdalena, etcétera, siempre tenemos que seguir investigando. Cuando dicen que, por ejemplo, María Magdalena es del pueblo de Magdala, en Galilea, hasta eso puede no ser cierto. Hay muchas personas, grandes investigadores, que afirman que ella no era de allí. Entonces, eh, y hay grupos enormes de mujeres, sobre todo mujeres, que cuando leen algo, abren un libro y leen algo, ya, esa es la verdad, porque la mente es cómoda y entonces escuchan algo que les gusta y ya, eso es verdad. No siguen buscando. Entonces, esto es peligroso porque este camino nuevo de la mujer está lleno de mujeres que leyeron 3 libros y ya son expertas. Leyeron 3 libros, se convencieron de lo que decían estos 3 libros y ya son expertas. Ya no investigan más, no hacen tejidos entre unas investigaciones y otras, no ponen en duda inclusive sus propias creencias para ver hasta dónde yo puedo crecer en esas creencias. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado porque todos los movimientos y todos los conocimientos son mutables, evolucionan, crecen, encuentran nuevos caminos, nuevas narrativas y tenemos que estar abiertas a escuchar y poder discernir que sí, que no. Aquí quiero tomarte la palabra porque hay algo que cuando presentamos tu extensísima biografía, le hicimos en forma muy reducida, hay algo que tú haces que a mí me conecta mucho, que es las lecturas arquetipales, donde tenemos ya como 3 años quizás, poco más, leyendo libros casi que uno mensualmente, pero que se hace esta introspección que tú haces comparando ese libro con otras lecturas, contrastando lo que se ha leído, incluso dudando, mira, esto que sale en este libro, pero en el otro libro leímos otra cosa, y que de alguna manera no son dogmas fijos, sino esto que tú estás hablando de seguir buscando esa verdad o esas verdades que van a componer este camino. Pero me parece interesante justamente porque yo creo que algo que te da a ti un poco de esa autoridad para hablar, haces, porque justamente es sembrar un poquito, wow, esto que estoy leyendo aquí. Recuerdo una vez que leímos uno y decía, esto me está moviendo mucho, esto va contra todo lo que yo he leído, ya va, déjenme respirarlo, porque justamente en esa investigación a veces nos encontramos cosas que contradicen lo que ya teníamos nosotros creyendo que era una gran verdad y se nos abre una gran Es duda. así. Sí, yo le he leído a las mujeres de hace más de 20 años en los círculos de mujeres, siempre los he iniciado con lectura y uno de los grandes libros que a mí me acompaña es Mujeres corren con los lobos de Clarissa Pinkola Estés. Y con ella aprendí a pensar, aprendí a entender las cosas más allá de la simpleza de una lectura, lo que hay entre palabras, entre letras, entre líneas, el mensaje detrás de o el mensaje dentro de o más allá de. Y cuando vino la pandemia, que ya hace ya más de 5 años,
pues los círculos de mujeres no se pudieron dar presencialmente y los llevamos al grupo WhatsApp, Gigi y yo, Gigiana Prado, que está aquí con nosotras. Y comencé a leer ya libros completos a las mujeres que están en diferentes partes del mundo. Y gran parte de ese conocimiento de esos libros, porque son libros de todo tipo que hablan la mujer, es lo que tú dices, Frida, el contraste entre una investigación y la otra, entre una posición y la otra, que nos van nutriendo. Y recuerdo en una ocasión leyendo la Kabbalah para las mujeres, que yo pasé 3 días riéndome de un comentario que hizo la escritora que es Karen Berg. Yo pasé como 3 días riendo y cada vez que agarraba el libro no podía seguir leyendo, yo me reía, pero me tomó meses poder asimilar el mensaje que ella estaba dando sobre el rol de la mujer con respecto a su pareja, el hombre. Hay cosas que toma tiempo asimilarlas y entenderlas desde el punto de vista de diferentes autores, pero todas son liberadoras, aunque no estemos de acuerdo. Ujú. Nos enseña a pensar. Exacto, nos salen ventanas y puertas nuevas por las que mirar, ¿no? Y de alguna manera también yo creo que este es un poco lo que nos nace a nosotros con este podcast Las Mal Contadas, ¿no? De que podamos empezar a cuestionarnos lo que creemos sobre nosotras mismas, como tú decías, para reescribir nuestra historia, volverla a contar desde otro lugar y para poder mirar más allá de lo que de un lado o de otro nos han estado diciendo que es la realidad y podamos inversionarnos en lo que para nosotras sería real. Desde esa perspectiva, Tere, ¿tú qué le dirías a una mujer que se siente ahora mismo desconectada, sin rumbo, agotada? ¿Cuál sería tu mensaje para ella? Bueno, como yo me he sentido así, Claro, todas, yo creo. como yo me he sentido así en diferentes etapas de mi vida, yo lo que le diría, porque además soy psicoterapeuta, es que hay amistades que sanan. Dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros tenemos que cuidar nuestras amistades. Y esas amistades tienen que ir más allá de la fe ciega, el amor ciego. Tienen que ser amistades que nos nutran, amistades que impactan a sí mismas cada una de ellas y que en círculo nos sentamos y nos escuchamos. Para mí las amistades es una de las grandes medicinas que tiene la mujer y esa amistad puede ser varón o hembra. Por otro lado, el otro día que yo estaba pues atravesando uno de esos espacios que estás describiendo, Gigi, una de las mujeres que está en uno de mis cursos me envió un mensaje y me dice, cuando te sientas perdida, encuéntrate haciendo aquello que amas. Siempre vamos a tener momentos donde nos perdemos y la historia, las religiones, la sociedad, la política nos ha enseñado a nosotras las mujeres a sentirnos perdidas. Nos ha impulsado a perder conexión con nuestra intuición, con nuestra inteligencia emocional a través de burlas, que si el cuerpo no importa, que si el placer no es nuestro derecho, que si la sexualidad, si la utilizamos, somos unas putas. O sea, nos han llevado a apartarnos de nuestro centro. Por ende, las dos grandes soluciones, y ahora menciono una tercera, es uno, las amistades, dos, ¿qué te gusta hacer? Y encuéntrate en lo que te gusta hacer, en aquello que amas. Y la tercera es la naturaleza. Es irse a la naturaleza, caminar, brincar, sentarte en un río, meter tus pies en el agua y dejar que te hable, porque la terapeuta más poderosa que existe para la mujer y para el hombre también es la naturaleza, que es la gran madre, es la gran mujer. Siempre en todas las culturas la naturaleza es referida como sexo femenino, madre, mujer. Entonces nos escuchamos cuando estamos con la naturaleza. Y bueno, habría una cuarta que es buscar ayuda profesional, obvio, ayuda Claro, profesional, pero sí. claro, es interesante porque en estos movimientos que están haciendo ahorita, eh, es importante retomar esa naturaleza, retomar ese espacio, pero ahora incluso con esta visión desde lo femenino, ¿no? Desde ese abrazo, desde caminar al árbol, desde caminar descalzos, desde esa conexión, desde respirar simplemente,
en un espacio natural para tener ese sosiego. Me Sí. parece también brillante esto de saber tener amigas, ¿no? Porque no siempre la mejor amiga es la que te dice sí a todo, ¿no? Exacto. Y la otra vez escuchaba a una argentina que me encanta que decía que a veces hay que podar también. A A veces hay veces que podar también. hay que podar y eliminar relaciones a lo mejor dicen cosas muy lindas, pero no nos están ayudando a crecer o nos están chupando energía, nos están agotando. Y O son relaciones que a cuentagota te van diciendo cositas no muy grandiosas, pero que son tóxicas ay, sí, y eso están podemos hablar bien un porque rato. tú no las escuchas, no le prestas atención, la dejas pasar, no quiso decirme eso, no pasa nada, fue solamente ese día, no es que bebió mucho, pero ese cuentagota va llenando el vaso y llega un momento en que, como es repetitivo, comienzas a dudar de ti. Entonces, elegir el círculo de apoyo, esa red de amor que rodea, es algo que toma tiempo. Hay amistades de toda la vida que cumplen con los requisitos y hay otras que no y hay que dejarlas partir. Así mismo. Y bueno, y como dices, en la última instancia, una vez superado todo esto, terapia. Pero podemos empezar Terapia. por ahí, porque no todo momento de sosiego necesita una terapia. A veces ese desasiego justamente es parar un poquito el trote, bajar un poquito el día a día para poder tener ese espacio que las mujeres necesitamos. Porque entramos en Sí, este rol también, mucho. hablando de todo esto que hemos hablado, en este rol tan patriarcal de hacer, 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 que es la energía masculina, y hemos dejado de sentir, sentir, sentir. Entonces a veces el agobio es simplemente para parar y respirar, parar, sentir, parar y reenfocar. A veces Fíjate para que tan solo ser, Frida. me recuerda una anécdota, mi Gigi, te voy a interrumpir, pero es una Sí, dime, anécdota dime. con uno de mis maestros de tantra y de meditación, que es Eric Balawan, él es noruego, y yo estaba en un retiro con él, aprendiendo maravillas. Este es un hombre tipo un vikingo, bello, grande. Y entonces salimos de la reunión y estamos caminando los dos después de tantas horas de silencio y de meditación. Y yo vengo, sí, porque Eric, entonces yo sentí esto y viví aquello y lo otro se me movió y subió y bajó y entró y salió. Y él venía callado y me dice, Tere, ¿tú sabes la diferencia entre un hombre que medita y una mujer que medita? Y digo, no, ¿hay diferencia? Sí, hay una gran diferencia. ¿Cuál? Bueno, cuando las mujeres salen de la meditación, quieren contarlo todo y los hombres quieren estar en silencio. O sea, sí, cállate la boca, básicamente. Yo creo que las mujeres nos hace falta guardar silencio, aprender a estar en solitud, no solas, sino en solitud. Eso lo podemos hacer acompañadas, lo podemos hacer eh, eh, en casa con los hijos o con las amigas o con la pareja, pero es encontrar, y de ahí el mindfulness, es encontrar esos momentos de silencio haciendo lo que estamos haciendo o simplemente no haciendo nada. Nos hace mucho bien estar con nosotras mismas y sentirnos bien al respecto. Bravo. Ujú. Este es el momento en que nos quedamos todos tranquilos. Bien. Eric estaría orgulloso de nosotras. Seguro. Seguro. Yo estaba reflexionando en esto que estábamos hablando antes también de la naturaleza, ¿no? Y de la madre y cómo ir a la naturaleza nos reconecta con nuestra propia naturaleza, que es algo a lo que a veces parece que tememos tanto, ¿no? Nuestra propia naturaleza. Y me venía también lo que hemos hablado en otros podcasts, ¿no? Con Rian, por ejemplo, ¿no? De cómo la divinidad, lo femenino, ¿no? La madre tierra, la gran diosa, tiene esta conciencia clara del ciclo de la vida, muerte, vida. ¿No? Entonces, de alguna manera me conectaba con esto, el no querer parar, de alguna manera podría tener también que ver con no morir nunca, ¿no? Parece que la muerte no tiene cabida en nuestra sociedad ni en nuestra cultura. ¿Cómo lo encajas? Yo creo que nosotras
Uno de nuestros grandes avances en la madurez es aceptar la muerte. La muerte de relaciones, la muerte de ciclos, la muerte de sueños, llorarlos, despedirnos de ellos, buscar consuelo, buscar sabiduría al respecto, luego pasar a la resiliencia, es decir, transformar ese momento en algo positivo y volver a empezar la vida. Es decir, Como vida, muerte, vida, que son palabras de Clarisa Pinkola Estés, es el ciclo inevitable de los seres humanos y nosotras las mujeres encuerpamos vida, muerte, vida. Ciclo tras ciclo, viaje heroico tras viaje heroico, momento tras momento. Si nosotras aprendemos a que no morimos cuando muere algo o alguien o una relación, entonces podremos entender la inmortalidad de nuestra alma. Sí, así es. Wow, Es qué como la bonito. constante regeneración, ¿verdad? Que al final tiene que ver también con el regenerarnos a nosotras. Y esto que estabas comentando antes de desprendernos de las creencias que creemos y de repente dices, no, igual me están volviendo a limitar y puede ser una versión más expandida de mí misma, tiene que ver también con el poder morir nosotras mismas, ¿no? A despedirnos de las partes de nosotras que ya no nos sirven. Es que yo Eso creo, es. de alguna manera, nosotros en esta conversación creo que estamos conectando con ese proceso, y voy a decir esto, del cual siempre hemos oído hablar, que es que las mujeres tenemos que ver con el ciclo lunar, con la Sí, luna cuando sale, que nosotros de alguna manera nacemos todos los meses y morimos todos los meses. Pero yo creo que con esa pérdida de la intuición o ese ataque a eso femenino, eh, y el miedo que puede haber ocurrido también de ocultar todas esas cosas para no sufrir por ello mismo, entonces se nos ha olvidado que nosotros morimos y nacemos, y que justamente en nosotras está esa esencia de ese espacio, de esa mengua de quedar latente para, para ese germinar de la vida otra vez y perderle el miedo a ese momento porque es natural en nosotros ese movimiento, ¿no? Ese sí. movimiento ondulatorio, de alguna manera, de pasar a la vida y a la muerte sin morir en ello. Eso cuando lo dijiste dije, wow, qué interesante, pero es así. Me conecté con esa posibilidad de esa fase lunar nuestra. Así es. Y esa es la vida. Y eso es lo que es ser mujer. Y de eso se trata la otra historia de la mujer, se trata mi trabajo con las mujeres. Cuando al principio estuvimos hablando sobre qué impulsa mi vida, mi trabajo, pues es precisamente el compartir y el aprender constantemente todo lo que estamos conversando el día de hoy y muchísimo más a través de mis cursos, de mis talleres, de mis charlas, de mis lecturas, porque nosotras, y a nosotros nos acompañan muchos hombres, de hecho Mujer Wow tiene socios varones, pero es muy importante darnos cuenta de que nosotras, como mujer, a lo largo de la historia hemos muerto muchas veces y aún así seguimos vivas. La Inquisición nos ha perseguido, las religiones diferentes nos han enterrado vivas, nos entierran vivas, pero la mujer sigue existiendo y sigue buscando su manera de poder respirar y de tener su justo lugar en lo que estamos viviendo. Así Y, que yo les y agradezco muchísimo. para eso estamos haciendo este podcast maravilloso, para que las mujeres tengan Sí, la oportunidad, y los hombres también, de reconocernos en cada una de las entrevistas, de reconocernos en cada una de estos compartires, y que por supuesto que también nos escriban siempre en los comentarios para saber hasta dónde se están conectando con lo que estamos haciendo, y que más seguir nosotros justamente ahondando y compartiendo con este podcast maravilloso. Así que, Yo quería ah, aprovechar antes de que nos despidamos, que sé que nos tenemos que marchar ya, pero Tere, como sé que estás escribiendo un libro del que tengo muchas ganas de leer, darnos algo, un regalito, por favor, aquí en Petit Comité, una pista o... No sé. bueno, el libro está danzando en diferentes arquetipos, los diferentes arquetipos que hemos trabajado en los cursos que yo he ido dando.
Entonces estamos trabajando el arquetipo, hay un capítulo que es de las brujas, otro de las cortesanas, por supuesto María Magdalena, lo que es el tantra, o sea, diferentes arquetipos y cada capítulo ahonda una historia mal contada y una nueva visión con respecto a lo que es ese arquetipo para nosotras. A mí me encanta lo que estoy escribiendo, pero espero que Claro, les yo encante tengo a muchas los ganas de demás. leerlo, así que también animo a las personas que lo estáis leyendo, o sea, leyendo, viendo, que pongáis ahí un comentario a Tere para meterle un poquito de prisa y hablando de ir despacio, un poquito de prisa tampoco viene mal, para que podamos leerlo pronto, Tere. Será un placer. Un poco de prisa, por favor. Gracias, gracias, gracias. Bueno, mi Tere, y por supuesto, que te estamos entrevistando el día de hoy, porque para nosotros es un placer que todo el mundo conozca un poco más de ti, pero te toca a ti despedir este capítulo dando las gracias tanto a Women for Solution como a Marketing, así que te toca. Ay, me toca otra vez. Bueno, gracias por este espacio y les invitamos siempre a los siguientes episodios de las mal contadas, desafiando la historia mal contada de la mujer. Y por supuesto, este espacio es gracias a Women for Solutions, que es una de nuestras patrocinantes principales, y a Marketing, que también nos acompaña en todo lo que es cámara, edición y hasta dirección. Y claro, Frida Ayala y Gillana Prado, que hoy estuvieron conversando conmigo, Tere Gaña, bueno, hoy no fui la presentadora principal, fui la invitada, pero siempre estoy de presentadora principal. Y por supuesto, cada uno de ustedes. Y escriban siempre sus comentarios, escriban sus preguntas, los temas que les gustaría que tocáramos, porque este podcast es para ustedes. Gracias por acompañarnos.